Esto, esto porque puse uno, ¿no? Y claro, porque no agarra dos fuerzas. Ah, pero para estructuras, para agarrar dos fuerzas no afecta eso. Ahí está grabando. Genial. Entonces vamos a ver el PowerPoint o sea, que está destinado a que se utilice para el video introductorio, ¿verdad? Que lastimosamente no se pudo realizar. Básicamente lo que consiste en este nuevo contenido, o sea, en esta semana lo que vamos a dar hoy es respecto a los efectos impuestos, ya sea temperatura, movimiento del suelo, movimiento de apoyo, acortamiento de alargamientos y la parte más importante que es con respecto a los apoyos elásticos, que es donde se vuelve un poco más complicado el ejercicio, ¿verdad? Se vuelve un poco más confuso, ¿verdad? Pero una vez que ustedes le tomen la práctica y vean cómo es, ya van a ser muy fácil para ustedes. Esto es básicamente la diferencia en cómo afectan estos efectos, tanto en la isostática y en la hiperestática. No sé si se acuerdan ustedes que en las isostáticas estos efectos no generaban tensiones, o sea, nosotros consideramos esto solamente para el cálculo del desplazamiento final del ejercicio que nos pedía, por ejemplo, una rotación, un desplazamiento, etcétera. Sin embargo, estos efectos en una estática sí hacen efecto. ¿Por qué? Porque justamente el sistema no es estáticamente determinable. Es decir, no solamente necesitamos las ecuaciones de la estática para poder resolver, así como las isostáticas. Necesitamos ecuaciones de compatibilidad y la ecuación del principio de trabajo virtual básicamente es eso, un sistema de ecuaciones matriciales, ¿verdad? En donde tienen esas cuestiones de compatibilidad, en donde se incluyen deformaciones iniciales, deformaciones impuestas, eh, tanto como trabajo de resorte, asentamiento y todo tipo de efectos que se le imponga a la estructura. Y debido a eso, como está dentro de la ecuación, vamos a ver que al final las tensiones varían y eso, vamos a decir, es totalmente diferente a lo que estamos viendo en isostática. Las tensiones ahora se modifican si tenemos temperatura, se modifican si tenemos acortamientos, asentamientos o resortes. Y además, aparte de considerar estos efectos para las tensiones, también debemos considerar para volver a calcular los desplazamientos. Vamos a ver más adelante en el ejercicio cómo sería. Este, esta sería la ecuación del principio de trabajo virtual, en donde la sumatoria de RB por RB es el trabajo del asentamiento, y dentro del Q sub 0 nosotros vamos a ir introduciendo los efectos impuestos de temperatura y acortamiento y alargamiento. En el caso de resortes vamos a ver cómo se trabaja con eso, es un poco más complejo. Rápidamente vamos a ver cómo se introducen los trabajos de los resortes, de los asentamientos. Básicamente la ecuación es esta, ¿verdad? Tenemos que es el producto entre el asentamiento, esto no debería ser NB, sería N. El asentamiento, la matriz de reacciones virtuales y la matriz de asentamiento, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo sería. Si tenemos, por ejemplo, un empotramiento, tenemos tres asentamientos, uno vertical hacia abajo, horizontal, y un giro antihorario. En el estado virtual del ejercicio tenemos en ese mismo punto tres reacciones virtuales, verticales, horizontales y de flexión. Tengan en cuenta que esta matriz RB mayúscula siempre va a corresponder a las reacciones virtuales de los estados de carga virtual que tengamos, ¿verdad? Tanto de si tenemos un ejercicio de hiperestaticidad igual a 3, entonces vamos a tener tres estados virtuales y vamos a ver que la matriz de reacciones virtuales consiste en la matriz de las reacciones para cada uno de los estados. En este caso, si tenemos, por ejemplo, solo un estado, nuestra matriz sería así, ¿verdad? Vamos a ir cargando la matriz de asentamientos y la matriz de reacciones como matriz columnas. Tengan en cuenta eso. Vamos a cargarlo como columnas porque después, en el producto entre las matrices, en la ecuación está la traspuesta de la matriz RB. Entonces hay que respetar ese orden de cargado. Y fíjense que el asentamiento, en este caso, es negativo para el asentamiento vertical porque nosotros sabemos que el trabajo que es fuerza por desplazamiento.
pero el trabajo es un producto vectorial, entonces hay que respetar la dirección y el sentido de los vectores, tanto de fuerza como de desplazamiento. En este caso, como el desplazamiento es hacia abajo y la reacción es hacia arriba, eh, va a llevar el signo negativo en nuestro asentamiento. ¿Verdad? Tengan en cuenta que a ustedes siempre se les va a proveer el diagrama de estado virtual, así como vimos en la clase pasada. Esos diagramas virtuales ya van a tener las reacciones y ustedes pueden ver directamente hacia qué sentido tiene la reacción. Y de acuerdo a eso, si por ejemplo en el ejercicio tienen un asentamiento y saben que es en el sentido contrario a la reacción que les sale en el diagrama, entonces ustedes pueden poner directamente negativo en su asentamiento. Siempre respetando el orden de las fuerzas. O sea, fíjense que yo cargué aquí en el primer elemento el asentamiento vertical y en el primer elemento de esta matriz la reacción vertical. O sea, siempre respetando el orden de asentamientos. En un caso general, cuando tenemos n asentamientos, las matrices RB y RB minúsculas serían más o menos así, ¿verdad? En donde cada fila va a corresponder a un asentamiento diferente, ¿verdad? En el vertical, el horizontal y el de rotación. Y cada columna de esta matriz RB va a corresponder al estado virtual. Fíjense que en un ejemplo donde tengamos tres estados virtuales, vamos a tener más o menos de esta forma, ¿verdad? En cada fila vamos a tener un asentamiento diferente, pero en cada columna vamos a tener un estado virtual diferente. Entonces hay que respetar eso, ¿verdad? Para un estado virtual igual a uno vamos a ir cargando las reacciones correspondientes. Para el estado virtual 2 sus correspondientes y así sucesivamente. Esto se saca a partir de los diagramas de estados virtuales que en el ejercicio se le va a proveer a ustedes. Así que esto no va a ser complicado de sacar. ¿Se entendió hasta aquí, verdad? ¿Alguna consulta? No, profe, todo bien. Dale, gracias. Entonces vamos a continuar rápidamente para ver el ejercicio. Esto es con respecto a los efectos de temperatura. Eh, Básicamente lo que genera la temperatura es una deformación interna, tanto como de deformación axial como de deformación por fricción. Eh, yo supuse aquí un caso de una barra bien apoyada, ¿verdad? Pero este método para hiperestáticas es válido para todo tipo de apoyos, tanto para empotramientos como para empotramientos apoyados, como todo lo que tengamos en la estructura. Y lo que nosotros tenemos que hacer es introducir estas deformaciones internas dentro de la matriz Q sub 0, de la siguiente forma. Eh, Fíjense que las matrices que nosotros estamos trabajando siempre son de la siguiente manera. Normal, flexión izquierda y flexión derecha, ¿verdad? En este caso, Q sub 0 es una matriz que toma en cuenta la deformación de la barra, ¿verdad? Tanto como la izquierda como la derecha, pero en el caso de la temperatura, el término de deformación para ese caso vamos a considerar de igual forma, ¿verdad? Esto sería para la deformación axial, alfa por temperatura media, que es la sumatoria de TS más TI sobre 2 por la longitud de la barra. Y esto sería para la flexión. Una cosa también que quería comentarles es que para la variación de temperatura, nosotros sabemos que la barra tiene un estado inicial y luego de un estado inicial pasa a un estado final en donde hay una variación de temperatura, ¿verdad? Esa TS que nosotros consideramos en el ejercicio siempre es la temperatura final del estado, ¿verdad? Y el estado inicial consideramos de temperatura igual a cero. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, en los exámenes delta de TS calcula, ¿verdad? Y pone después un T sub cero al lado, ¿verdad? Y hay mucha confusión. Entonces, realmente estos términos de TI y TS ya deben ser la variación final de temperatura, en donde T sub cero es cero. Por eso, básicamente, lo que hacemos es directamente poner TI y TS. Realmente, estas temperaturas son variaciones de temperatura, ¿verdad? Para el estado inicial y el estado final de la aplicación de la temperatura, ¿verdad? Pero como nosotros no estamos estudiando tanto eso, más bien vemos la aplicación del efecto de la temperatura en la barra al final del estado, no nos interesa la inicial, consideramos cero, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que siempre es la variación. Esto es un dato así que no tiene nada que ver con el ejercicio, sino que para que tengan en cuenta, ¿verdad? Y otra cosa también que mucha gente llegó a equivocarse es el tema de qué es TI y qué es TS. Hay que tener en cuenta que la temperatura inferior TI siempre va a ser la que está por debajo de la línea de visualización para los diagramas de tensión y la superior que está por encima.
Eso es muy sencillo de ver en barras horizontales y en barras inclinadas, porque para la parte de abajo es abajo y la parte de arriba es arriba. Pero ¿qué pasa con en barras verticales? En ese caso, como nosotros nos basamos en el programa de FTool considera nuestra línea de visualización de las barras verticales a la derecha de la barra. Es decir, espérenme, voy a agarrar para graficar. Esto también mucha gente se equivocó. Creo que el taller sí, para el taller se equivocaron muchas personas. Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso. Si tenemos una barra vertical, a ver si encuentro creo que no funciona ahí está, ahí sí funciona. Está medio lenta nada más. Eh, ok. Entonces decía que si tenemos una barra vertical, por ejemplo, eh, de esta forma, ¿verdad? No importa si es apoyado, otra, ¿verdad? No importa eso, ¿verdad? La idea es que entiendan que FTool siempre va a considerar la línea de visualización de este lado. Porque cuando ustedes se fijan en los diagramas de flexión, fíjense que FTool grafica, por ejemplo, si, si, si tenemos, por ejemplo, a ver, un, empo- a la mierda, ¿qué está pasando acá? Borrador. Si tenemos, por ejemplo, un empotramiento o sea, vamos a suponer que tenemos una cara distribuida, tenemos un momento. Si el diagrama les grafica así, entonces sí o sí va a ser negativo. Van a ver lo que va a decir -50 por ejemplo, ¿verdad? Porque está a la izquierda debido a la posición de la línea de visualización. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto de que la línea de visualización para barras verticales es hacia la derecha. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un ejercicio donde tienen TI, T igual a 20 y T2, T1 y T2 igual. Así como en el ejercicio del taller tenía T1 y T2, no tenía TS y TI. Entonces mucha gente se suele confundir con eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestra temperatura inferior? Sería 20. ¿Y cuál sería nuestra temperatura superior? Sería 50, para el caso de la aplicación de esta fórmula. Ahora, hay mucha gente que consideraba así su línea de visualización y consideraba así, ¿verdad? Porque agarraba ahí, por ejemplo, decía, no, yo quiero que sea así mi visualización, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Entonces ahí la gente se solía equivocar, esto era T2, esto era T1, y en su ecuación ponían T2 menos T1, en donde debería haber sido T1 menos T2, ya que esto es temperatura inferior a la visualización y superior a la visualización. Entonces, esas cosas, por ejemplo, quiero que tengan muy en cuenta porque es algo que suele confundir mucho, pero es muy sencillo, ¿verdad? O sea, ustedes cuando entiendan el concepto ya van a hacer de manera correcta. No sé si se entendió esto que comenté ahora. ¿Alguna consulta hasta aquí? Asumo que no. Entonces, siempre tengan en cuenta eso y que en la parte de hiperestática, como nosotros le damos ya a ustedes los diagramas, básicamente ustedes tienen ya el diagrama a partir de FTool y FTool considera hacia la derecha. Entonces, siempre respeten. A la derecha es izquierda perdón, a la derecha es inferior y a la izquierda es superior, para el caso de la barra vertical. ¿Ok? Acortamiento del alargamiento es lo mismo que temperatura, solamente que en este caso nosotros le imponemos una deformación axial a la barra y a diferencia de la temperatura, esta no genera deformación por flexión. Si tenemos una barra, cualquier sea su apoyo, ¿verdad? Sería de esta forma, ¿verdad? En el término de la normal. Pero la diferencia está en que ahora, en el contenido pasado en isostática, nosotros introducíamos eh, delta L sobre L, porque lo que nosotros hacíamos era una integración para todas las barras. Sin embargo, como nosotros estamos utilizando el método matricial, ahora utilizamos sumatorias. Entonces, directamente nosotros no vamos a integrar, vamos a introducir el valor de la deformación. Y entonces en este caso va a estar esto.
en unidad de metro. Directamente, si usted le dice, tienen un acortamiento o un alargamiento de 5 centímetros, agarran y ponen aquí 0,05, así con su valor final, ¿ok? Y obviamente si es un alargamiento va a ser positivo y si es un acortamiento va a ser negativo, siempre respetando el sentido de compresión y tracción de la barra. Y aquí viene la parte un poco más complicada, ¿verdad? Que quiero hacer un poco más de énfasis para que tengan bien definidos los conceptos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta aquí con respecto a los acortamientos, asentamientos, temperatura. Eso es la parte fácil de este contenido. Ahora la parte complicada viene aquí, ¿verdad? Y creo que presten mucha atención porque suele haber mucha confusión en la resolución de ejercicios. ¿Qué es, o sea, qué genera que exista un resorte o que no exista un resorte en una estructura? Si nosotros una estructura cualquiera lo cargamos, nosotros podemos hallar las deformaciones finales que generan estas cargas. Pero si nosotros en vez de tener solamente una estructura le ponemos apoyos elásticos o resortes, la estructura se deforma diferente. Entonces, esa deformación que se genera debido al apoyo que existe en ese punto, ¿verdad? Por ejemplo, un apoyo de empotramiento, tenemos un resorte helicoidal. Entonces, la deformación que se genera con la reacción que existe en ese punto, básicamente genera un trabajo que afecta a las tensiones internas en el caso de estructuras hiperestáticas. Entonces, esa deformación como nosotros no podemos determinar todavía, nosotros trabajamos con incógnitas hiperestáticas en ese entonces, ¿verdad? Todavía no conocemos las deformaciones para poder calcularlas. Vamos a utilizar lo que básicamente es introducir más o menos una deformación virtual o algo por el estilo, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros hacemos es, para obtener este trabajo que genera el apoyo, nosotros multiplicamos la reacción real por la reacción virtual dividido la constante del resorte. Esta reacción real para una estructura hiperestática es la reacción final que tenemos en el ejercicio, ¿verdad? Nosotros tenemos una hiperestática, ¿verdad? Qué sé yo, una barra así, ¿verdad? Calculamos todas sus incógnitas x1, x2, x3 y al final las reacciones R1, R2, R3 son las reacciones que nosotros debemos utilizar para el trabajo del asentamiento, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Como nosotros todavía no podemos calcular las tensiones debido a que todavía no podemos obtener el trabajo de los resortes, o sea, es una cadena de problemas que no tenemos las reacciones, no tenemos las tensiones, no tenemos las deformaciones. Lo que se hace en el caso de estructuras hiperestáticas, lo que nosotros hacemos es esa tensión final que se obtiene para las reacciones finales, lo subdividimos en dos términos, un término real y un término virtual. En el término real nosotros lo que hacemos es resolver el ejercicio con las cargas reales, pero para la isostática fundamental que nosotros habíamos planteado. Y para el estado virtual que, o sea, fíjense, Q sub 0 es el estado real y B sub I es el estado virtual. Y B sub I básicamente es el estado de cargas para las incógnitas que nosotros estamos suponiendo, ¿verdad? Que generan tensiones en las isostáticas fundamentales, ¿verdad? Básicamente sería una subdivisión, una superposición de dos efectos que al final esta superposición de efectos nosotros lo que sumamos es con un producto entre la incógnita que nosotros buscamos, ¿verdad? En vez de poner x1 igual a 1, nosotros reemplazamos por el valor real y obtenemos las tensiones finales del ejercicio, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es una superposición de dos efectos, estado real y estado virtual. Y básicamente lo que tenemos que hacer para el trabajo de los resortes es lo mismo, ¿verdad? Como nosotros no podemos hallar la reacción real, lo que nosotros hacemos es subdividir en dos términos y hallar la reacción real y la reacción virtual y esas reacciones multiplicar cada una por las reacciones virtuales. O sea, fíjense, para el trabajo que genera este estado, vamos a utilizar la reacción real por la reacción virtual. Y para el estado que genera o sea, para el trabajo que genera este estado virtual, vamos a utilizar la reacción virtual por la reacción virtual.
Es una superposición de dos efectos que también se cumple para el trabajo de los resortes. ¿Ok? Entonces veamos más adelante. Entonces básicamente nosotros lo que hacemos es esto, introducir en nuestra ecuación y nos quedaría más o menos de esta forma. Y fíjense que tiene una correlación entre el producto de reacciones y el producto de tensiones, porque fíjense, B sub I es estado virtual y corresponde a X0, y Q sub 0 I corresponde al estado real, y B sub I corresponde a XI, y B sub I corresponde a XI. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, como nosotros lo que hacemos es llamarle a este término R sub 0 y llamarle a este término F. En otra ocasión más o menos nos queda de esta forma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos entonces? Nosotros vamos a introducir el trabajo del resorte en el término de R0 de esta forma y el trabajo del resorte en el término de F de esta forma, teniendo en cuenta que es una superposición de dos efectos, ¿verdad? Tanto el efecto real como el efecto virtual. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es, en vez de introducir el producto entre XF por X0 dividido K, subdividimos en dos términos, donde XF podemos decirle que es X más X sub 0, ¿verdad? Un término de una forma más vulgar, ¿verdad? Entonces, suponiendo que esto se subdivide, ¿verdad? O mejor dicho, podemos decir que esto es X más X0 por la incógnita hiperestática X sub I, ¿verdad? Más o menos de esa forma tiene igual la forma de las tensiones, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es una subdivisión de la reacción y nos quedaría más o menos de esta forma. Entonces, resumiendo palabras, el trabajo de resorte vamos a introducir tanto como en la matriz R sub 0 y en la matriz F. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entendió todo? Porque es lo que yo quiero que ustedes entiendan bien, ¿verdad? ¿Por qué se introduce en R0? ¿Por qué se introduce en F? ¿Cómo se introduce en R0 y cómo se introduce en F, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Por eso les digo que esta parte es un poco más compleja, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda hasta aquí, prendan su micrófono y pregunten, o voy a mirar en el chat si es que alguna pregunta hubo. No, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Asumo que no es tan complicado entender esta parte al comienzo, ¿verdad? Pero una vez que vayamos a resolver el ejercicio, sí se vuelve un poco más complicado. Entonces, que tengamos eso en cuenta. Vamos a tener que introducir en R sub 0 y en F el trabajo real del resorte y el trabajo virtual del resorte. Esta X y esta X sub 0 siempre van a corresponder a las reacciones de este estado y de este estado, o sea, para la isostática fundamental, no para la hiperestática. Entonces, si nosotros trabajamos siempre con la isostática fundamental durante este proceso, para eso tenemos que ver, aparte de esos tres casos que difieren en la resolución del ejercicio, ¿verdad? Un caso es en el que tenemos un ejercicio, una estructura hiperostática, y cuando nosotros obtenemos la isostática fundamental, liberamos el apoyo. O sea, esto no es algo prohibido. Nosotros podemos tener una estructura hiperostática como esta, ¿verdad? Un empotramiento y un apoyo donde H es igual a 1. Y nosotros podemos, y les recomiendo que si pueden, liberen el resorte, porque el ejercicio se vuelve un poco más complicado, un poco más sencillo, perdón. En el caso A, el ejercicio se vuelve un poco más sencillo. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros habíamos dicho que tenemos que utilizar la reacción X y la reacción X0 para el estado real E sub 0 y para los estados virtuales E1, E2, E3, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Como nosotros a nuestra isostática fundamental eliminamos ese apoyo, X ya no va a existir, ¿verdad? Porque no podemos hallar la reacción real para un sistema de carga distribuida, por ejemplo, ¿verdad? Ya que esto no existe más ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con X sub 0? Este es nuestro estado virtual es sub 1, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esta X1 va a estar introduciendo el valor de X sub 0. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que introducirla. Fíjense que nosotros teníamos dos trabajos, en R y en F. Como X no existe, entonces R sub 0 no se va a tocar. Y solo tenemos que trabajar en la matriz F. ¿Ok? Entonces, en el caso A, si nosotros liberamos un apoyo elástico, solamente tenemos que trabajar con la matriz F. ¿Ok? En este caso, la fuerza que nosotros vamos a considerar para el trabajo
x sub 0 va a ser igual a 1. Y este trabajo solo se va a introducir en la diagonal de la matriz F. Esto tiene que tener bien en cuenta, ¿verdad? Se introduce en la diagonal de la matriz F y debe corresponder a la incógnita hiperestática. En este caso, fíjense que la reacción era así, ¿verdad? X por x0 sobre K o x0 por x0 sobre K. En este caso, x0 es igual a 1. Entonces, nuestro término del trabajo del resorte queda de esta forma. Y se debe introducir solamente en la diagonal. Fíjense que la matriz F para una hiperestaticidad igual a 3 suele ser de esta forma, una matriz de 3 por 3, porque esto depende de NH0. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que liberamos este apoyo y por algún motivo tenemos más de una incógnita, a esto lo denominamos x2, por ejemplo, entonces debemos introducirla en este valor, que sería f22 igual a f22 más 1 sobre cada resorte. ¿Se entiende esto, verdad? Básicamente lo que nosotros hacemos es el mismo procedimiento, solamente que R0 no se puede determinar, pero F sí. Entonces F se calcula de esta siguiente forma. Es una Profe, corrección. Sí, ¿puedes explicar por qué R0 en este caso es cero? porque fíjense, voy a borrar otra vez esto, ¿verdad? Eh, esto es nuestro estado real, o sea, nuestra hiperestática, ¿verdad? Esta es nuestra hiperestática. Nosotros liberamos el resorte, con lo cual nos queda con nuestra isostática fundamental. Entonces nosotros trabajamos con esta barra empotrada en voladizo, ¿verdad? Y para nuestro estado real E sub 0, supongamos que tenemos una carga distribuida en el ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo sería la isostática fundamental? O sea, ¿cómo sería para hallar el estado E sub 0? Básicamente tenemos un empotramiento en voladizo con una carga distribuida. Y como el resorte está en este punto, o sea, en este punto, no existe ninguna fuerza reactiva, una fuerza que básicamente ¿cómo se dice? Influya en el resorte, ¿verdad? Entonces, fíjense que la carga distribuida no le afecta a o sea, es como que, como tenemos un voladizo, ¿verdad? No existe ninguna reacción que podamos calcular a partir de ese estado real. Entonces, esto básicamente nosotros consideramos que es cero. Por eso es que cuando nosotros realizamos el producto entre x por x0, esto sale cero, ¿verdad? Y no se corrige nada o no se introduce nada en la matriz R sub 0. Pero en la matriz F, que es la matriz que corresponde al trabajo virtual, nuestra reacción o el equivalente a la reacción para el resorte es una fuerza igual a 1, es decir, una X igual a 1. ¿Entienden? Entonces, esta es nuestra fuerza en este caso, ¿verdad? X sub 0. Esto vamos a llamarle X1 para que se diferencie. Esta es nuestra incógnita hiperestática, ¿verdad? Entonces, en este caso, X1 es X0. Por eso se introduce en la matriz flexibilidad, porque es nuestro estado virtual de cargas. Este es nuestro estado virtual E1 de cargas. Es por eso que en R sub 0 no se carga nada, pero en F sí, porque justamente en este estado sí existen trabajos debido a esta carga virtual X1. No sé si se entendió eso. Sí, sí, gracias. Entonces, tengan en cuenta siempre que cuando tienen un apoyo elástico y liberan ese apoyo elástico, directamente se coloca en la matriz F de la diagonal que corresponde a esa incógnita. Si nosotros rompimos y colocamos X3, vamos a introducir este estado esta tensión o este trabajo en la matriz F33. ¿Y por qué no en el 2,1, 2,2, 2,3? Porque esta reacción solo existe en el estado virtual 3. O sea, nosotros consideramos que esto solo existe en el estado virtual 3 y no en el estado virtual 2 ni en el 1 ni nada. Por eso es que es cero. Por eso es que solamente se carga en la diagonal. ¿Ok? Ahora, el caso más complicado es cuando no se libera el apoyo elástico, cuando se tiene la isostática fundamental.
Vamos a hacer el mismo ejemplo, tenemos un embotellamiento con un resorte, pero en vez de liberar el apoyo elástico, ¿qué hacemos? Rompemos el embotellamiento y colocamos una incógnita de momento vector X. ¿Qué sucede ahí? Entonces, en nuestra isostática fundamental ya existe el resorte. Como en el caso anterior no existía, ahora sí existe. Y nosotros podemos obtener la reacción real X y la reacción real X0. Así como lo puse aquí en el... O sea, X, la carga distribuida X1 va a corresponder a una carga real para el estado E sub 0. Y X sub 0, 1 va a corresponder al estado de cargas para X igual a 1. Entonces tenemos un estado real y un estado virtual E1. Podemos hallar. O sea, no es necesario que ustedes hallen, porque a ustedes se les va a proveer ya el diagrama de ese estado virtual y el estado real. Entonces ustedes pueden obtener mediante la inspección de ese diagrama las reacciones reales y las reacciones virtuales. Y como nosotros dijimos, tenemos que introducir el trabajo en R sub 0 y en F, ¿verdad? Como esta reacción existe, voy a agarrar mi borrador. Vamos a suponer que tenemos tres estados de cargas virtuales, E2 y E3. O sea, ignoren esto, ¿verdad? Ignoren que esto es eh, un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos en otro ejercicio un estado real que debido a la carga distribuida y tres estados virtuales que corresponden a h igual a 3. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos x por x0, tenemos que hacer x de estado virtual por E1, x de estado virtual por E2 y por E3. Realizar el producto o realizar el trabajo virtual, o sea, el trabajo que generan estas reacciones en cada uno de los estados virtuales E1, E2, E3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra matriz F, que nosotros habíamos dicho, vamos a introducirla en el elemento 1, 1, en el elemento 1, 2, en el elemento 1, 3, ¿verdad? En todos los elementos de la matriz F, a diferencia del caso A que solamente introducíamos en la diagonal. En este caso, sí vamos a tener que introducir en cada elemento, tanto como para la matriz F como para la matriz R sub 0. Porque fíjense que esto realmente va a ser así, ¿verdad? Va a ser x por x sub 0, 1, x por x sub 0, 2, x por x sub 0, 3. Cada uno dividido cada resorte, KR, KR. Y en el estado virtual para F, esto corresponde a R sub 0. Y para F, esto hago más bien de manera así general para que entiendan cómo se hace, ¿verdad? Pero después les vamos a mostrar en el Scilab cómo se debe hacer. Sería x sub 0, 1 por x sub 0, 1, x sub 0, 1 por x sub 0, 2, x sub 0, 1 por x sub 0, 3. Y así, ¿verdad? No sé si me siguen la corriente, ¿verdad? Todo esto es dividido por cada resorte, ¿verdad? O sea, es introducir el trabajo del resorte para cada estado virtual, porque lo que nosotros hacemos en F es multiplicar x0 por x0, pero haciendo el sistema distributivo, ¿verdad? Respetando cada elemento. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso en Scilab? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un sistema de for que va a ir introduciendo para cada uno de los estados virtuales y reales, ¿verdad? Fíjense que en F hacemos un x 0 de esta res es por si existe más de un resorte. Si existen tres resortes, es igual a 1 hasta 3, ¿verdad? En un for. Vamos a ver cómo sería ese caso, ¿no? Pero básicamente lo que hace es introducir el elemento 1 por el elemento j, ¿verdad? Luego varía j, esto es 2. Luego varía j, esto es 3. Luego vuela i igual a 2 y va haciendo el producto entre x01, x02 y así, ¿verdad? Entonces esto es el procedimiento para el cálculo del trabajo de los resortes en el caso B, cuando no se libera el apoyo elástico. Y para R sub 0 lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, en este caso el producto es entre x por x sub 0. ¿Se entendió hasta aquí, verdad? Es un poco más complicado, un poco más trabajoso que el caso A, pero básicamente el concepto es el mismo, ¿verdad? Y vamos a ver en Scilab cómo sería más o menos eso. Fíjense que si nosotros no rompemos ningún resorte, eh, el procedimiento sería el siguiente, ¿verdad? Vamos a generar un for que vaya de i igual a 1 hasta n h 0, de j igual a 1 hasta n h 0. Esto es estados virtuales, ¿verdad? Estado virtual 1, estado virtual 2, estado virtual 3, estado virtual 1,
estado virtual 2, estado virtual 3. Y va haciendo el for, ¿verdad? Eh, acá, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, ¿verdad? Y va haciendo el for, el producto y va sumando a cada término, ¿verdad? El elemento 1, 1, al elemento 1, 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente el producto entre todos los estados virtuales. No sé si ustedes dieron ya esto en la parte teórica, pero básicamente lo que ustedes seguro hacen es la combinación en los estados virtuales, o sea, hallan el producto entre el diagrama, o sea, perdón, el producto entre las reacciones de estado virtual por las reacciones de estado virtual y van combinando estado virtual por estado virtual, ¿verdad? Para hallar la matriz F, ¿verdad? O sea, las tensiones vamos multiplicando uno por uno, ¿verdad? Seguro ya vieron eso, ya hicieron más o menos algo parecido a eso. Bueno, entonces sería para F y para R sub 0 sería lo mismo, solamente que la diferencia está que ahora I va a variar para cada estado virtual E1, E2 y E3, pero J va a variar para el estado real E0. Por eso es que aquí, en el elemento X, yo lo que hago es hacer que vaya uno a J y J siempre sea el mismo estado real. O sea, esto no va a variar nunca, ¿verdad? Siempre va a ser X uno de uno, ¿verdad? Porque es una reacción real. A menos que tengamos dos estados reales, ¿verdad? Pero en el caso más general vamos a tener solamente un estado real. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí entonces, verdad? ¿Alguna consulta? Porque esta es la parte más complicada y si ustedes no entienden, después al final se les va a volver un poco más complicada el panorama, ¿verdad? Entonces, si entienden bien esta parte, podemos pasar al siguiente caso. ¿No hay consultas? Bueno, entonces eh, sería, sería esto, ¿verdad? Entonces, eso sería con respecto a qué pasa si nosotros no liberamos un resorte. Y finalmente, ¿qué pasa si liberamos un resorte? ¿Qué pasa si en un ejercicio tenemos dos o más resortes y liberamos unos cuantos y otros dejamos sin liberar? Vamos a tener que introducir, vamos a tener que hacer una combinación del caso A y el caso B. De la misma forma que hicimos en el caso anterior. Vamos a ver un ejercicio, este es el ejercicio de la clase que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero básicamente lo que nosotros consideramos al comienzo de nuestro estado, nuestra isotática fundamental, aquí el resorte que está de forma helicoidal para el empotramiento, nosotros liberamos ese resorte. Sin embargo, KR2 sigue para el estado virtual. Entonces, vamos a tener que introducir para para el estado X1, o sea, para F11, el trabajo de ese resorte. Y para los demás estados, el resorte KR2. ¿Ok? Más o menos sería de esta forma. Fíjense, para F11 introducimos KR1. Y para lo demás, tanto para las reacciones virtuales que nosotros vamos a hallar mediante el diagrama de estado virtual, hallamos el producto para KR2. Y lo mismo para la matriz R sub 0, ¿verdad? Tenemos X y hacemos para KR2. ¿Ok? Eso sería en el caso de que tengamos dos estados, dos situaciones, ¿verdad? En un mismo ejercicio. Eso sería básicamente para el cálculo de tensiones. Ahora, qué pasa cuando nosotros ya hallamos las tensiones y queremos hallar los desplazamientos? El procedimiento es el mismo tanto para resortes como para asentamientos. Ahora, la diferencia está en que para nosotros, para la parte de resortes, nuestro estado virtual X sub 0, o vamos a llamarle X sub 0, 0, para hacer diferencia del estado virtual X01, X02, va a corresponder al estado de cargas P igual a 1, es decir, nuestro ejercicio, ¿verdad? Y un estado de carga P igual a 1. Y nuestro estado real, como nosotros ya pudimos hallar las tensiones finales, entonces podemos ya hallar esa matriz de reacción final, ¿verdad? O sea, nosotros ya podemos obtener ese valor. Entonces no hace falta más que nosotros agarremos y subdividamos en dos términos el trabajo del resorte. Directamente lo que nosotros podemos hacer es utilizar este, esa reacción XF que proviene del estado de la hiperestática final, o sea, de las reacciones finales del ejercicio. O sea, nosotros ya hallamos las tensiones, ya podemos hallar las reacciones.
esa reacción vamos a usar para el trabajo del resorte, para el desplazamiento. Y nuestro estado virtual sería el estado, o sea, la reacción x sub 0, 0 para este estado virtual. Fíjense que q sub i es este estado y b sub 0 i es este estado. Entonces es el producto entre xf y x001 dividido cada resuelto. ¿Se entendió eso, verdad? Es muy sencillo en la parte de desplazamiento porque básicamente es producto entre dos reacciones. O sea, generalmente son solamente dos reacciones y se puede hacer manualmente así rápidamente. Entonces, para el caso del ejercicio que vamos a ver más adelante, básicamente es esto, ¿verdad? X00 y XF, ¿verdad? En este caso, el for ya no vamos a ir de NH0, porque lo que nosotros hacemos es, este es nuestro estado real y este es nuestro estado virtual para P igual a 1. Entonces, esto depende del número de desplazamientos y esto depende del número de estados reales. Entonces, el for ya es diferente. Eso quiero que tengan bien en claro porque el for para cada corrección por resorte varía. Para F, para R sub 0 y para R. Entonces, cuando ustedes saben qué matriz va para qué matriz, o sea, qué matriz, qué elemento va para cada matriz, ya dominen esa parte y ya ustedes pueden hacer fácilmente esto. Ya le va a ser un poco más sencillo el ejercicio. Pero para cuando empiezan a ejercer el ejercicio va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Pero básicamente, si ustedes se fijan, es básicamente eso, porque nosotros vamos variando el desplazamiento y el estado real. Y la reacción XF y X sub 0, 0. Y fíjense que ese valor que nosotros corregimos en F11, que no se toca más. O sea, esto solamente se corrige para calcular las tensiones. Luego ya no se toca más nada de eso. O sea, solo se toca R sub 0 y R. Y ahí termina el ejercicio, ustedes pueden ya hallar los desplazamientos, pueden hallar todo, ahora ya terminó el ejercicio en sí. Entonces, resumiendo en palabras, la parte más complicada de todo es el trabajo del resorte. Y para no olvidarnos también, el asentamiento es lo mismo, ¿verdad? Solamente que ahora nuestra matriz RB0 ahora se va a llamar RB0. O sea, yo le suelo llamar RB0 para diferenciar. Y es la reacción de este estado virtual. O sea, las reacciones para el asentamiento de B y para el asentamiento de H. Entonces, esa es la diferencia. Y después es lo mismo, ¿verdad? El producto es lo mismo. Lo que van a hacer básicamente es eh, introducir en una matriz R sub 0B como columna, siempre como columna, y hacer añadir finalmente el valor. Esto va a pasar negativo, ahora restando, y vamos a obtener directamente el desplazamiento final. Y eso sería básicamente todo, ¿verdad? Esto es un resumen, que no es un resumen, más bien una explicación bien detallada, ¿verdad? Para que tengan en cuenta cómo se trabaja, cómo se utilizan los resortes, cómo se utilizan los asentamientos, ¿verdad? Y espero que hayan entendido toda esta parte y que no tengan ninguna duda, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pueden realizar, ¿verdad? Para aclarar bien en detalle. Si no, pasamos nomás ya directamente al ejercicio rápidamente para no perder mucho tiempo. Ninguna consulta de mi parte. Dale, dale, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer rápidamente el ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer acelerado porque no quiero perder mucho tiempo, ¿verdad? Porque esta es una clase más de recuperación, no más que de clase de horario real, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, esto es también un resumen de lo que yo iba a explicar, ¿verdad? Pero debido a que no se pudo hacer el video, entonces expliqué rápidamente sobre eso, ¿verdad? Entonces, este sería el ejercicio, ¿verdad? La diferencia de lo que ya habíamos visto en la clase pasada es que ahora existen resortes KR1, KR2, existe un gradiente TS y TI en la barra 2, solamente en la barra 2, y tenemos asentamientos DB y DH. Entonces tenemos tanto como temperaturas, como asentamientos y como trabajos de resorte en cada estado. Y como habíamos visto, eh, estos son los datos iniciales, ¿verdad? Aquí la temperatura TI sería 10 y TS 30. Los asentamientos serían 0,5 y 1 en centímetros. Tengan en cuenta que esto vamos a introducir en Scilab en metros, no en centímetros. Y
los resortes, tanto resorte helicoidal como resorte vertical. Fíjense que la unidad de medida es diferente luego. Entonces, eso ya habíamos visto, ¿verdad? Que la isotática fundamental ahora para este caso es este, ¿verdad? O sea, este siempre fue nuestra isotática fundamental para nuestro ejercicio, ¿verdad? Ah, otra cosa también. Creo que acá solo les puse para determinar el desplazamiento vertical entre la barra 2 y 3. O sea, en este punto nosotros queremos hallar el desplazamiento final. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos para este desplazamiento, y para una rotación relativa aquí, ¿no? Ahora solamente vamos a trabajar con un desplazamiento para no hacer largo el ejercicio. Entonces, vamos a tratar de determinar este desplazamiento y las tensiones tanto de normal y flexión rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro estado virtual es este, nuestro estado real es este. Rompimos un resorte. Rompimos en x1, o sea, en el estado virtual E sub 1. Y KR2 sigue presente en el ejercicio. Entonces, hay que aplicar el concepto que habíamos visto, ¿verdad? Que cuando rompemos un resorte y cuando no rompemos un resorte. Entonces, eh, estos serían los estados de carga que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Este estado de carga es para, voy a graficar un poco, ¿verdad? Para este estado de cargas P y Q distribuida. Para E sub 0, ¿verdad? Estos son los diagramas de normal y de flexión. Esto vamos a necesitar después para hallar la reacción X y X0 para el estado virtual, ¿verdad? Entonces solamente necesitamos para eso, ¿verdad? Pero en el ejercicio completo que se les va a dar al comienzo del ejercicio van a tener ya estos datos, o sea, van a tener ya de por sí estos datos. E1 correspondía a este momento, M igual a 1, y este momento, M igual a, o sea, X1 igual a 1. Este estado corresponde a una así, ¿verdad? X2 igual a 1, X2 igual a 1. Y este estado E3 correspondía a el estado X3 igual a 1, ¿verdad? Entonces, teniendo todos los estados virtuales, el estado virtual de desplazamiento que tenemos que olvidarnos que es para el estado de carga P igual a 1. Fíjense que tenemos los estados virtuales de E1, E2 y E3. Entonces podemos hallar ya X01, X02, X03. Tenemos el estado virtual para P igual a 1, podemos hallar X00. Tenemos el estado E sub 0, podemos hallar X. Fíjense que todos estos diagramas ya les damos a ustedes para que ustedes puedan hallar esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a ir por partes, ¿verdad? Primero la temperatura. O sea, yo, la parte de matriz Q sub 0, matriz B, eso ya vamos a ignorar en esta clase porque el ejercicio es el mismo, solamente que se le añade temperaturas, resortes, asentamientos. Entonces la parte de cálculo de Q sub 0, B, y todo eso vamos a pasar por sabido, ¿verdad? Entonces vamos a ver solamente la parte importante de esta clase, que es temperaturas, asentamientos, recortes, resortes. Entonces, tenemos que introducir el trabajo, o sea, la deformación debido a las temperaturas en la barra 2. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente forma. Tenemos que Q sub 2, vamos a introducirle tanto en la normal esto, en la flexión esto y en la flexión. O sea, esto siempre es igual para todos los casos, ¿verdad? Lo único que tienen que siempre respetar es T y TS, que en este caso como corresponde a una barra vertical, en una barra horizontal, es la misma, ¿verdad? TS es arriba y TS es abajo. Y básicamente en el Scilab sería algo así, ¿verdad? Q sub 2, CDL, que yo le llamé a CDL alfa, ¿verdad? Porque no puedo poner alfa en el código Scilab, ¿no sirve? Coeficiente de dilatación lineal, TM, que es TI más T2 sobre 2, TI más TS sobre 2, y finalmente la HS que tenemos en el Scilab una matriz de alturas de barras. Entonces podemos directamente utilizar ese valor de H, ¿verdad? H2, HS2, ¿ok? Esto es muy mecánico realmente, es muy directo, ¿verdad? La única forma, un método donde se vuelve un poco más diferente, o sea, se vuelve más trabajoso cuando hay una barra vertical. Pero aparte de eso es muy, muy sencillo, ¿verdad? Asentamiento, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho nosotros del asentamiento? Que era el producto entre RB y RB, donde RB es una matriz columna
de asentamientos y R de minúscula es lo mismo, pero o sea, esto es de reacciones virtuales, esto es de asentamientos. Entonces, ambos son matrices columna. Sin embargo, yo les había dicho que RB depende de la hipótesis virtual y de los asentamientos. Entonces, como en este caso tenemos H igual a 3, tenemos tres incógnitas, tenemos tres estados virtuales, tenemos que hallar tres reacciones virtuales, tanto para este estado de carga X1, para este estado de carga X2 y para este estado de carga X3. Entonces, vamos a hallar tres reacciones para los dos asentamientos. Entonces, fíjense que la matriz R, esto sería R de minúscula. Así, ¿verdad? Fíjense que es directamente el valor de los asentamientos, ¿verdad? Yo les puse negativo porque voy a considerar negativo todo lo que se hace abajo y positivo todo lo que se hace arriba, ¿verdad? Entonces, para hacer una convención igual para todos los casos, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser negativo para abajo, para la izquierda va a ser también negativo, para la derecha positivo, ¿verdad? Entonces, eh, puse que dB es negativo, menos 0,005, que es 0,5 centímetros. Y de h es un centímetro, que es 0,01 metros. Eso da el metro, ¿verdad? Y vamos a ver que la forma de la matriz RB es la siguiente. Tenemos dos asentamientos y tenemos estado 1, estado 2, estado 3. Entonces vamos a cargar la reacción vertical para E1, la reacción horizontal para E1. Y así, ¿verdad? Entonces fíjense, este es el estado virtual 1, ¿verdad? Tenemos los diagramas y fíjense que tenemos las reacciones, ¿no? Entonces, en el estado 1 vamos a cargar la columna 1, ¿verdad? La vertical, como dijimos que es hacia abajo, entonces va a ser negativo, ¿verdad? Tengan en cuenta que nosotros dijimos que RB era menos 0,005 y 0,01. Entonces, en este caso el asentamiento era hacia abajo y la reacción es hacia abajo. Entonces, si nosotros ponemos ambos negativos, el producto va a ser positivo, o sea, el trabajo va a ser positivo, porque tienen la misma dirección, ¿no? Eso es lo importante, que tengan la misma dirección. Pero para mantener una convención ya directamente negativa hacia abajo, positiva hacia arriba, y nos evitamos los problemas de ver quién es hacia arriba y quién es hacia abajo, ¿ok? Entonces, sería para el estado 1 esto, ¿verdad? Y como no hay ninguna reacción en el horizontal, esto es 0. Para el estado 2 es lo mismo, ¿verdad? Fíjense que ahora es 0,298 positivo y 0,447 negativo, porque es hacia la izquierda. Y el estado 3 es lo mismo, ¿verdad? Tenemos 0,397 y 0,447. Ya armamos la matriz RB de asentamientos que es muy sencillo, ¿verdad? No hace falta que vean el DMF, ¿verdad? Lo mismo realmente es. O sea, igual le sale la reacción. Entonces tenemos ya, otra vez me equivoqué aquí, ¿verdad? Esto es R minúscula y tenemos R mayúscula. Y finalmente ya podemos cargarlo en el código de Scilab como una matriz columna, ¿verdad? Y esto así como habíamos cargado directamente en nuestro cuaderno, por ejemplo, ¿verdad? Si hacemos a mano. Y cuando se calculen las incógnitas X, fíjense que aquí ya está introducido el término del asentamiento, ¿verdad? El producto entre la reacción virtual transpuesta por los asentamientos virtuales, por los asentamientos diferenciales. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ok. Es muy sencillo, ¿verdad? Sacar reacciones y asentamientos de los diagramas es muy sencillo. Ahora, ya vimos la temperatura, ya vimos el asentamiento. ¿Qué nos quedaría para terminar el ejercicio? Ver cómo se analizan los resortes. Y habíamos dicho que tenemos que aplicar el caso A y el caso B para este ejercicio, ¿verdad? Porque son dos resortes, uno liberado y otro no liberado. Así como vemos en la imagen, ¿verdad? KR1 se liberó y KR2 no se liberó. Entonces, vamos a hacer el caso A, que es corregir la matriz F para el resorte liberado. Básicamente es introducirla en la matriz F para el elemento 1, 1. ¿Por qué elemento 1, 1? Porque corresponde a X1. Si, por ejemplo, esto era X2, esto era X1, esto era X1, obviamente vamos a colocar F2, 2 aquí, ¿verdad? Pero se entiende la idea, ¿verdad? El concepto es el mismo, ¿verdad? Solamente que hay que respetar
la incógnita que estamos colocando en ese resorte. Una vez hecho eso, ya podemos corregir la matriz F. Que básicamente es esto, ¿verdad? Agarran y después del código de inicialización de la matriz F, ustedes agarran y ponen entre comentario corrección de F por resorte liberado y ponen F de 1, 1 más F de 1, 1, o sea, igual a F de 1, 1 más 1 sobre KR1, que es este resorte. Es muy sencillo, ¿verdad? Por eso yo les recomiendo que si ustedes pueden en un ejercicio liberar el resorte, liberen el resorte, porque va a ser más sencillo el ejercicio, ¿verdad? No van a tener que hacer ningún for, ningún proceso así adicional. eh, qué matriz, qué esto, qué aquello, ¿verdad? Es mucho más sencillo cuando nosotros rompemos los resortes. Ok, esto sería para el resorte liberado. Ahora para el resorte que no liberamos, ¿qué tenemos que hacer? Hallar las reacciones X y X sub 0, ¿verdad? O sea, ya habíamos visto esto, ¿verdad? Que es hallar las reacciones de estado real para este resorte y el estado virtual para ese resorte en sí. Entonces vamos a hacer X0. Vamos a ver cómo hacer X0. X0, vamos a ir cargando para el estado virtual 1, el estado virtual 2 y el estado virtual 3. Porque son tres estados virtuales y tenemos tres reacciones. Solo tenemos un resorte, entonces tenemos solamente, eh, solamente ver una reacción para cada estado. Entonces, para el estado X1, que es esto, ¿verdad? Tenemos nuestro estado virtual y nosotros sabemos que X011 sería esto, ¿verdad? Sería 0,111. O sea, vamos a ir cargando en una matriz fila. Realmente no importa si es matriz fila, si es matriz columna, pero para respetar la convención vamos a tratar de mantenerlo como una matriz fila. Vamos a ver más adelante por qué es más conveniente hacer esto. Pero fíjense, este es el estado virtual 1, X0 corresponde a 0,111. Entonces colocamos en el estado virtual 0,111. Para el estado 2, E2, esto, ¿verdad? Tenemos una fuerza inclinada y vemos que este es nuestro diagrama de E2 de normal y esta es la reacción, 0,596. Entonces colocamos 0,596 en el segundo elemento. Y para el estado E3 tenemos X013, tenemos 0,497. Entonces ponemos 0,497. Entonces ahí cargamos nuestra matriz X0, que es nuestra matriz de reacciones virtuales para el resorte. ¿Ok? Luego vamos a hallar la matriz R, que nosotros dijimos que veníamos a partir del estado real, Q sub 0, o E sub 0 mejor dicho. Entonces tenemos nuestra isostática fundamental, tenemos nuestras cargas, y este sería E sub 0, y esta sería nuestra reacción que vamos a estar introduciendo en la matriz X. Como solamente es un estado real y un resorte, vamos a colocarlo en un elemento, o sea, va a ser solamente un número ese. Fíjense, sería 16,667. 16,667. Introducimos directamente ese valor en la matriz X. Entonces tenemos ya nuestra matriz X sub 0 y nuestra matriz X. Si en el caso de que tengamos más de un resorte, ¿qué va a suceder? Vamos a cargar de la misma forma, solamente que vamos a hacer una segunda fila, en donde en la segunda fila vamos a tener las reacciones X01', X02' y X03'. Resortes, reacciones diferentes para, vamos a suponer que tenemos otro resorte aquí, ¿verdad? Un resorte aquí, un resorte aquí. Entonces vamos a tener que introducir en la segunda fila esta reacción para X. Entonces X sería una matriz de un término aquí, de un término aquí sería una matriz columna. Entonces siempre tratamos de respetar eso, ¿verdad? Primera fila, primer resorte. Segunda fila, segundo resorte. Tercera fila, tercer resorte. Y así sucesivamente. Pero en este caso tenemos solamente un resorte, entonces cargamos solamente una fila. ¿Ok? Y hacemos lo siguiente, ¿verdad? Introducimos X sub 0 en nuestro código, ¿verdad? Como una matriz fila. Y hacemos lo siguiente. Para I igual a 1 hasta NH0, que para este caso es 3, y para NH0 que es 3. Vamos introduciendo en cada elemento el producto entre X0 y X0, ¿verdad? Que van variando de I y J. Esto ustedes pueden utilizar como referencia para todos los ejercicios, ¿verdad? Siempre es el mismo formato, ¿verdad? O sea, no cambia.
Lo único que sí puede cambiar es que si tienen más de un resorte, deben introducir un nuevo for, o sea, for i igual a 1 hasta nh0, for j igual a 1 hasta nh0 y for res igual a 1 hasta el número de resorte. Y introducen aquí una variable que se llama número de resorte y ponen igual a 3. Y que su fila, por ejemplo, o sea, su matriz X0 será una matriz de 3 filas, o sea, 3 resortes. Esa sería la gran diferencia en caso tengamos más resortes. Entonces, perdón, básicamente sería esto. Esto sería la forma convencional en el que tengamos, un solo resorte. Y R sub 0 se corrige de esta forma, ¿verdad? Cargamos la matriz X y hacemos lo mismo en el caso de que J ahora va a ir de 1 hasta NH y el producto va a ser el siguiente. Tengan en cuenta de que aquí X sub 0 es 1i y aquí es 1j, pero acá X es 1j y X sub 0 es 1i. Es como que se invierten los valores, ¿verdad? Pero no es muy complicado de entender, ¿eh? Básicamente mirar qué variable va con qué variable. NH va con en X, entonces J va con este valor. Y nada más es eso, ¿verdad? ¿Se entendió hasta aquí, verdad? ¿Alguna consulta que tengan? Vamos a ver el código rápidamente cómo se hace, ¿verdad? Pero básicamente esto es un screen del código y es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna consulta, vamos a continuar. Bueno, No hay consultas. dale, dale. Entonces, ya terminamos de corregir la matriz F y la matriz R sub 0, tanto como para el resorte liberado como para el resorte no liberado. Entonces, directamente se hallan las tensiones finales. O sea, imprimiendo la matriz Q sub Q, ¿verdad? Van a tener para la barra 1, barra 2, barra 3, y van a ir graficando su diagrama final con eso, ¿verdad? Ya tienen ustedes los diagramas finales. Fíjense que tiene una forma muy rara, porque los asentamientos son los que, o sea, generalmente los asentamientos son los que generan más tensiones en todo el sistema. Si vamos a comparar la tensión generada por la temperatura y por el resorte, la que más influye es el asentamiento, ¿verdad? Si ustedes varían así 1 centímetro en el asentamiento, va a variar muchísimo los diagramas, porque son los que más afectan en el ejercicio, ¿verdad? Se puede ver reflejado eso en las horas profesionales, donde cuando existe un error diferencial y hay un asentamiento pequeño de la fundación, se generan grietas debido a que la estructura no resiste esa deformación. O sea, se deforma más lo normal y se generan grietas. Entonces, pequeños asentamientos generan muchas tensiones, para que tengan en cuenta eso. Nosotros habíamos dicho que creo que DB era 0,5 centímetros y DH es 1 centímetro. Fíjense que es muy poco, ¿verdad? Pero las tensiones son muy grandes. O sea, esto en kilonewton por metro, fíjense, es un momento gigantesco. Eh, bueno, entonces eso sería la parte de tensiones, ¿verdad? Ya nosotros podemos hallar el DFN y el DMF a partir de la matriz Q. Y finalmente hacemos el cálculo del desplazamiento, que habíamos dicho que ahora nuestro estado virtual es un estado virtual de P igual a 1 y nuestro estado real es un estado real de la hiperestática final. Entonces tenemos que hallar una reacción XF y una reacción X00 para poder hallar el trabajo del resorte. Entonces nuestro estado virtual sería el siguiente, P igual a 1, ¿verdad? Y X00 sería la reacción que sale a partir de este estado de cargas. O sea, y sería nuestra matriz, nuestro estado B0, ¿verdad? Que pusimos al comienzo entre nuestros diagramas y directamente podemos sacar el valor de X00. Y luego la matriz XF. Ahora, esta parte es un poco más complicada porque, ¿qué pasa? Nosotros, al terminar nuestro ejercicio y hallar las tensiones, nosotros podemos obtener la matriz Q sub I, ¿verdad? Para cada una de las barras, las tensiones de normal y de flexión. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos obtener una matriz para las reacciones porque solamente obtenemos las tensiones finales de cada barra en la matriz Q sub I. Entonces, perdón, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a utilizar ecuaciones de la estática para poder hallar esas reacciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo, ¿verdad? Si ustedes tienen una barra, vamos a suponer que queremos hallar XF, ¿verdad? Si ustedes tienen una barra a flexión, no tienen ninguna carga exterior, ¿qué ustedes pueden hacer? Pueden agarrar. Pueden hacer esto, ¿verdad? Pueden agarrar, poner que esto es R y ponen aquí momento flector. Como no hay ninguna carga, no ponemos nada. Si hay una carga distribuida, ponemos esto, ¿verdad? Pero como no hay ninguna carga distribuida, directamente ponemos eso, ¿verdad? Entonces hacemos sumatoria de momentos en este punto que está aquí, en el punto del momento, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Por hacer. Vamos a tener momento flector menos la reacción por la longitud de la barra, ¿verdad? Menos L. En este caso nosotros queremos hallar el momento en este punto que está aquí. ¿Cuánto vale el momento? 50,616. ¿Cuánto vale la reacción? No sabemos, ¿verdad? Pero podemos despejar directamente en menos R por la longitud, que es la longitud de la barra 4, que en este caso sería, vamos a llamarle L4, ¿verdad? Y directamente despejamos la reacción 50,616 sobre L4. ¿Y qué es este valor en términos de Q? ¿Cómo nosotros podemos obtener este valor en términos de Q? O este término que está aquí. Es Q de la barra 4, sería un 1, 2, 3, 4. ¿Y qué elemento estamos buscando aquí? ¿Alguien me puede decir si sabe qué elemento estamos buscando? La matriz Q tiene tres elementos: normal, momento izquierdo y momento derecho, ¿verdad? Como estamos estudiando la barra 4 y el momento que está aquí, esto sería el momento izquierdo en la barra 4. Entonces sería normal 1, momento izquierdo 2 y la columna 1, porque es una matriz columna. Entonces esto vamos a introducir en el Scilab: Q de 4, 2, 1, dividido la longitud de la barra 4. Y esta va a ser nuestra reacción final, ¿verdad? Tengan en cuenta que para hacer esto tienen que respetar la simbología de las tensiones, ¿verdad? No importa si esto, por ejemplo, era negativo, por ejemplo, si tenía un valor menos 50,616. Esta ecuación siempre va a ser la misma, o sea, tienen que respetar la convención de signos en este diagrama, ¿verdad? Porque luego cuando calculen ustedes aquí ya van a introducir el signo en Q, ¿verdad? Entonces se eviten ese problema de esto hacia abajo, esto hacia arriba, ¿verdad? Entonces trabajan directamente con ese valor, con R, ¿verdad? Y con una matriz Q sub 0, y esto ya viene con su signo, ¿verdad? Esto o tiene positivo o tiene negativo, de acuerdo a cómo esté el diagrama final. Eh, Ay, perdón, borré todo. Bueno, pero se entiende la idea, ¿verdad? O sea, eso sería para la reacción, para esta reacción. Para, por ejemplo, si tenemos esta reacción que está aquí, ¿verdad? Esta reacción que está aquí, tenemos un resorte. ¿Cómo sería? Tenemos dos tensores, tenemos una reacción. Sabemos el diagrama normal que es negativo, por ejemplo. Este diagrama es positivo, por ejemplo. Un diagrama de fuerza normal. Entonces tenemos que aquí hay compresión y aquí hay tracción. Y tenemos R vertical y R horizontal. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero y hay en R vertical. Y esto sería Q sub 0 del elemento uno, que es la normal de la barra 6 y la normal de la barra 7. Y después hallar directamente la reacción vertical. O sea, es aplicar ecuación de la estática para hallar esas reacciones. No es muy complicado, pero es un trabajo adicional que hay que hacer porque en la matriz X no nos da ese dato. Dice que aquí lo que hicimos fue esto, ¿verdad? Q sub 4 del momento izquierdo dividido la longitud de la barra 4. Y eh, eso hacemos básicamente. Introducimos X sub 0, 0, introducimos X sub F, ¿verdad? Aquí el for by al número de desplazamientos y al número de hipótesis reales, ¿verdad? Y ahí hallamos directamente el trabajo del resorte, ¿verdad? XF y X0, 0. Directamente así, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Esto pueden aplicar siempre en cualquier ejercicio, ¿verdad? Siempre va a tener este mismo formato el cálculo de resorte. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? No es muy complicado realmente, es muy intuitivo. Y finalmente el trabajo de los asentamientos, que ahora en vez de tener RB, vamos a tener
RB sub 0, ¿verdad? Y en este caso solo tenemos un estado virtual. Entonces vamos a tener solamente una columna, ¿verdad? En el caso anterior teníamos para x igual a 1, para x igual a 2 y para x igual a 3. Para RB sub 0 solo tenemos para p igual a 1. Entonces, directamente hallamos las reacciones y obtenemos mediante el estado virtual B sub 0, otra vez de la matriz B sub 0, que es el diagrama, ¿verdad? Y sacamos que el asentamiento vertical es 0,556 positivo porque es hacia arriba. Nosotros dijimos que positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Y el horizontal es 0. Y agarran y introducen en una matriz R 0, realizan la corrección del valor R. Esto no está o no va a estar en el esqueleto. Ustedes van a tener que introducir esto manualmente, ¿verdad? Pero básicamente es restarle el valor a R, nada más. Y esto es en milímetros, ¿verdad? Multiplicar por 1000 para tener en milímetros. Y tienen finalmente el desplazamiento de la barra vertical. Y para comprobar con FTool, otra vez lo mismo, ¿verdad? Fíjense que vamos a imprimir la parte de desplazamientos verticales y el punto donde tenemos que analizar es esto, ¿verdad? Entre la barra 2 y la barra 3. Sería esto. Y fíjense, el desplazamiento es positivo 0,32 milímetros. Yo configuro para que salga en milímetros esto, ¿verdad? ¿Por qué esto es negativo y por qué esto es positivo? Porque nosotros en nuestro estado de cargas P igual a 1 consideramos que P era hacia abajo. Entonces nuestro desplazamiento es hacia abajo. Pero como salió negativo, realmente nuestro desplazamiento es hacia arriba. Esto es incorrecto y esto es correcto. Y la diferencia de decimales es debido a que, como nosotros estamos introduciendo, fíjense que nosotros estamos introduciendo valores no exactos, ¿verdad? Valores no exactos de tres decimales. Esto conlleva así es un efecto dominó, ¿verdad? Al comienzo hallamos las tensiones con valores incorrectos y luego vamos hallando otra vez, poco a poco, valores diferentes, ¿verdad? No son valores iguales. Entonces, al final conlleva un resultado un poco diferente a lo normal, pero es porque básicamente el resultado sale 0,312 milímetros. O sea, el desplazamiento es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, cualquier error, cualquier decimal que se difiera va a afectar mucho en ese término, porque es un término muy chico. O sea, sería 0,000312 o 0,00032. En términos de metro no es muy diferente, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta. Y eso es todo. Espero que hayan entendido la mayor parte, ¿verdad? No es muy difícil, ¿verdad? Es muy corto, ¿verdad? Pero sí el concepto del trabajo de resorte es muy importante que manejen, porque es donde más la gente ve dificultad, ¿verdad? Yo les entiendo porque yo también pasé por esto y a mí también me costó mucho esta parte, ¿verdad? Más la parte de resorte porque es un poco más confuso, ¿verdad? De hacer los for. Pero por eso les digo, si ustedes pueden y si el ejercicio les permite, para que no sea inestable geométricamente, ¿verdad? Rompan los resortes. Busquen romper el resorte porque se vuelve más sencillo el ejercicio. Y eso es todo. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Algo que no se entendió en el ejercicio? Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime nomás. Ustedes nos van a presentar en un ejercicio, ¿verdad? Los diagramas, de ahí nosotros vamos a sacar la matriz F, la matriz R sub 0, ¿verdad? Y al final nosotros tenemos que dibujar nuestro diagrama de estado, ¿verdad? O sea, el diagrama final Eh, o en sea, la hoja. depende del ejercicio. Si el ejercicio le dice específicamente determinar el diagrama, sí. Si no, no, ¿verdad? Fíjese que Y en el taller, por ejemplo, en el primer ejercicio, se les pedía solamente el desplazamiento, no se les pedía los diagramas. Y en el tema 2 sí se les pedía los diagramas. Entonces, sí. si se les pide, sí, si no, no. Y cuando yo tengo mi diagrama final, así como estabas mostrando el despeje de ecuaciones, ¿verdad? Eso yo sí o sí tengo que hacer en Scilab o puedo, teniendo mi diagrama final, calcular ahí rápidamente nomás mis reacciones. Podés hacer así, podés hacer, pero especificar, a ver.
Voy a abrir el Scilab. Especificar si es que vas a hacer a mano. Nosotros más bien nos fijamos en el código de Scilab, ¿verdad? Sí, eso básicamente nosotros evaluamos más que la parte de manual, ¿verdad? Si le pedimos diagramas, sí, ahí el diagrama sí le evaluamos, ¿verdad? Pero más bien la parte de Scilab lo que nosotros vemos. Y si, por ejemplo, hacen a mano y ponen aquí, por ejemplo, 50,5, ¿verdad? Escriben aquí, cálculo de la reacción real en la hoja. Entonces nosotros podemos saber que eso calcularon ustedes en su hoja y para ver si es que está bien o no, ¿verdad? Y si hacen a computadora, expliquen también cómo hicieron, ¿verdad? Sumatoria de momentos para la barra 4, ¿verdad? Y sacaron la reacción. Es más sencillo hacer aquí porque no hace falta trabajar en la mano, pero igual como a ustedes les parezca mejor. O sea, realmente es independiente de eso, ¿verdad? La diferencia está en que aquí vamos a tener un resultado un poco más exacto porque QF, XF sacamos automáticamente del elemento de la matriz Q, ¿verdad? Y un valor un poco más exacto, ¿verdad? Pero de igual forma, fíjense que XF a mí me sale 25,23, ¿verdad? Y en el diagrama sale 25,3308, ¿verdad? No hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? O sea, cuando ustedes agarran y eh, esto lleven así con dos decimales, por ejemplo, se va a ver una pequeña diferencia, ¿verdad? Que no va a ser muy... Si esto, por ejemplo, sale 0,312 y a usted le sale 0,311, 0,313 o 0,315, ¿verdad? Se acerca a al resultado final. Entonces, qué es lo que nos queda a nosotros como profesores evaluar? Si cargaron bien la matriz B, la matriz B sub 0, Q sub 0, ¿verdad? Y si vemos que todo está bien cargado, si fueron más bien errores de decimales por los diagramas, se le va a tener en cuenta igual, ¿verdad? Es muy infinitesimal, ¿verdad? Muy diferente, no difieren mucho en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, pueden hacer a mano, pueden hacer por Scilab, de igual forma va a estar bien. Ya, profe, gracias. Dale. ¿No hay ninguna otra consulta que quieran hacer? Así dejamos la clase para hasta acá y le voy a mandar a la compañera Sara el video para que tengan todos los alumnos. Ok.